Bienvenidos a un nuevo episodio de Ayacucho, Camino a la Victoria Impensable. Y en esta oportunidad nos vamos acercando al momento clave, que es justamente las dos batallas que van a definir la independencia. Junín, la primera, y Ayacucho, algunos meses después, la segunda, ¿no? Y acá comienza a aparecer este personaje que en el episodio anterior ya entraba en el escenario peruano, que es Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar con su mano derecha, que es Antonio José de Sucre, que justamente ambos, desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista político, van a tener una participación decisiva en lo que serían la construcción republicana en sus primeros años, ¿no? Entonces, el episodio básicamente nos va a llevar por las luces y las sombras del proyecto bolivariano y también esta relación intensa con Sucre, las lealtades de Sucre hacia Bolívar, ¿no? Y cómo ambos van a ir desbaratando, o primero conquistando la geografía del Perú, que es probablemente uno de los elementos más importantes de la campaña, pero también desbaratando lo que ellos llaman la anarquía para poder imponer lo que más adelante va a ser la dictadura bolivariana. Entonces, los invito a esta animación y la conversación posterior que va a ser con la doctora Carolina Guerrero, que hemos tenido la suerte que nos reciba en su oficina de la Universidad Simón Bolívar, siendo ella una experta en teoría y política bolivariana. Así que muchísimas gracias y sigamos con la animación de este episodio sobre Bolívar y su papel fundamental en la independencia del Perú. Otra vez la independencia. ¿Cuánto durará esta vez? Dicen que ahora es definitiva, que el virrey La Serna fue hecho prisionero en Ayacucho y el comandante Canterac asumió el mando, pero se rindió luego de ser herido. Todavía quedan los que resisten en los castillos del Callao, con Rodila a la cabeza. Esto tiene para largo. Silencio. Ahí sale Bolívar. Peruanos, el Ejército Libertador, a las órdenes del intrépido y experto general Sucre, ha terminado la guerra del Perú y aún del continente americano con la más gloriosa victoria de cuantas han obtenido las armas en el Nuevo Mundo. Así, el ejército ha llenado la promesa que a su nombre os hice de completar en este año la libertad del Perú. Peruanos, es tiempo de que yo os cumpla la palabra que os di de arrojar la palma de la dictadura el mismo día en que la victoria decidiese vuestro destino. El Congreso del Perú será, pues, reunido el 10 de febrero próximo, aniversario del decreto en que se me confió esta suprema autoridad que devolveré al cuerpo legislativo que me honró con su confianza. ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú libre! Oiga, ¿pero ayer usted no estaba pensando irse con los realistas al Callao? Eso fue ayer, que no éramos completamente independientes. Solo 16 días antes de aquella proclama al pueblo peruano, Simón Bolívar y su Ejército Unido Libertador habían conseguido lo impensable. El 9 de diciembre de 1824, con la victoria de Ayacucho, ponían fin al dominio español en la región. Libertador Simón Bolívar, el gobierno del Perú saluda su llegada. Vengo a presentarle mis respetos, Marqués de Torre Tagle, y a aceptar la enorme responsabilidad que ha decidido conferirme en su condición de presidente del Perú. Permiso, Libertador. General Antonio José de Sucre,
Dichosos los ojos. Parecen siglos desde que nos despedimos en Guayaquil. Han sido menos de 6 meses, mi general. Muy intensos, eso sí. 6 meses que has sabido emplear, consolidándote en el cargo de comandante del Ejército Unido. Te llegaron todas mis noticias sobre la difícil situación que atraviesa este pobre país, con Ribagüero reclamando la presidencia en Trujillo y el marqués de Torre Tagle aquí en Lima. Es la anarquía. Tendremos que poner un poco de orden en casa antes de enfrentarnos al ejército realista. ¿Será posible hacerlo? Que yo recuerde, solo está facultado para dirigir operaciones militares, no para hacer política. Deje que yo me encargue de eso, Toñito. A esas alturas de su vida, con 40 años cumplidos, el mito rodeaba a Simón Bolívar. Obsesionado con la unidad americana, venía de liberar los territorios de Venezuela, Nueva Granada, Quito y Guayaquil, que, sumados a Panamá, constituían la República de la Gran Colombia. Instalado en Lima, el Libertador puso manos a la obra. Luego de reconocer la legitimidad del gobierno de Torre Tagle, instó a Ribagüero a hacer lo mismo. Ambos llegaron a cartearse, pero Ribagüero decidió entrar en conversaciones con el virrey José de la Serna. Buscaba formar una fuerza conjunta que lo ayudara a deponer el gobierno de Lima y alcanzar la independencia de Perú sin el concurso de Simón Bolívar. Pero las comunicaciones de Ribagüero fueron interceptadas y llegaron a manos del Libertador. Acusado de traición a la patria, el primer presidente del Perú fue apresado por uno de sus oficiales de confianza y enviado al destierro en Guayaquil. La situación del general es potencialmente mortal. Desde que volvió a Pativilca no han parado las crisis. Me temo que no puede entrar a verlo. ¿Tan grave está? Las prolongadas marchas para reconocer el callejón de Huaylas, Trujillo y Cajamarca le han costado la salud. Encima se resiste a tomar medicinas. Tiene irritación interna, reumatismo, calenturas, cólicos y delirios. Me temo que es un tabardillo. Lo siento por mi general, pero tengo órdenes tajantes de transmitirle en persona las noticias y no me iré hasta hacerlo. Hágalo bajo su propia responsabilidad. Mi general, le traigo noticias de la capital. Lo escucho, soldado. La guarnición del Callao se ha pasado a los realistas, mi general. Aducen falta de pago y otros inconvenientes. Es cuestión de tiempo antes de que Lima vuelva a manos del virrey La Serna. Sabía que tarde o temprano me la jugaría así, Torre Tagle. Turno del presidente del Congreso, don José María Galdeano y Mendoza. Excelencia, por favor. Luego de contados los votos, se ha decidido que, como último acto, antes de disolverse por las dramáticas situaciones que atraviesa la patria, el Congreso confiera a don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios el cargo de suprema autoridad política y militar para salvar a la República de su ruina. Convertido en la máxima autoridad del Perú e investido con las prerrogativas de un dictador, Bolívar designó como único ministro general a José Faustino Sánchez Carrión. Excelencia, gracias por el encargo de ministro plenipotenciario. Espero hacerlo mejor por la patria. Lo primero es sanear la economía. Cuidado con los empréstitos. Son caldo de cultivo para pillos que quieren aprovecharse de la necesidad ajena. Sé que está en contra del dinero prestado, Excelencia, pero es la única forma de conseguir fondos. No queremos independizarnos de un país para someternos a la tiranía de las deudas, ministro. Tomaremos medidas, Excelencia. Seremos cuidadosos con los bonos. Los gestionaremos y auditaremos directamente. Trujillo quedó convertida en la nueva capital del Perú, y Bolívar invirtió todas sus fuerzas en el fortalecimiento del Ejército Unido Libertador, nombrando como jefes principales a Antonio José de Sucre, José María Córdoba y a Jacinto Lara. Conocedor de los entredichos cada vez más intensos entre el virrey La Serna y el general Pedro Antonio Olañeta, encargado realista del Alto Perú, que terminaron con la rebelión de Olañeta, Bolívar
enfiló su ejército hacia la Sierra Central. El 6 de agosto de 1824 ocurriría la batalla de Junín y el 9 de diciembre del mismo año la victoria impensable en Ayacucho. Los hechos no ocurrieron como Bolívar los anunció aquel 25 de diciembre de 1824, al proclamar la victoria de Ayacucho y la independencia del Perú. Luego de ofrecerle honores que declinó en favor de sus soldados, el Congreso del Perú volvió a convocarse para rechazar su renuncia al cargo de dictador. En los siguientes meses, Bolívar formaría un ejecutivo con Sánchez Carrión como ministro de Relaciones Exteriores, Hipólito Unanue como ministro de Hacienda y el venezolano Tomás de Heres como ministro de Guerra. Comenzaría a ejercer el poder de manera especialmente vertical y autoritaria, persiguiendo implacablemente a sus opositores. Muchos historiadores proponen que se encontraba desilusionado con la democracia y había concluido que la única respuesta al caos era la mano dura. Instalado en una casa de la Magdalena, para estar lo más lejos posible de los pleitos limeños, Bolívar mantuvo una abundante correspondencia que le permitió estar al día de lo que ocurría en la Gran Colombia y seguir la campaña en el Alto Perú. Era habitual que a esa quinta de la Magdalena llegara Manuelita Sáenz, el único amor continuado del Libertador desde la muerte de su esposa, ocurrida cuando Bolívar tenía apenas 20 años. Ella le leía, cuidaba sus archivos y estaba asimilada a su estado mayor con el grado de coronela. Las historias de peleas y reconciliaciones, infidelidades y galanterías despertaron el escándalo y las habladurías en la antigua capital del virreinato. Muy estimado general Sucre, me siento muy complacido de haber recibido buenas noticias de su campaña en el Alto Perú. Es, sin duda, un triunfo para la causa de la gran patria. Sobre el proceder, haga usted la voluntad del pueblo del Alto Perú y garantíceles la organización de un buen gobierno. Excelencia, ¿quería verme? Sí, ministro, quería anunciarle que dejaré Lima por algún tiempo. Quiero conocer las costumbres y las gentes del sur andino. ¿A quién dejará encargada la presidencia en su ausencia, Excelencia? Estaba pensando constituir un consejo de gobierno presidido por el general José Lamar. Es un hombre con experiencia de gobierno y su valor en Ayacucho fue decisivo. Pero él se encuentra en Guayaquil, mi general. Para eso lo necesito a usted, ministro Unanue. ¿Cómo vería su incorporación al consejo justo por debajo de Lamar? Así podría reemplazarlo en caso de ausencia, y yo viajaría más tranquilo. Su palabra es ley. Bolívar pasó por Ica, Nazca y Acarí, y en mayo de 1825 llegó a Arequipa, donde permaneció poco tiempo. Luego emprendió un viaje al Cusco, que lo recibió de manera apoteósica. Francisca Zubiaga, esposa del prefecto Agustín Gamarra, llegó a organizar una coronación en su honor. Muchas gracias, gracias. Me siento honrado. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia del presidente Bolívar y queremos obsequiarlo como se debe, entregándole las llaves de la ciudad, obsequiándole un caballo enjaezado en oro e imponiéndole esta corona de laureles de oro, perlas y brillantes. Agradezco el gesto, pero esta cabeza no es digna de ninguna corona. En cambio, luciría regia en su hermosa frente, señora mía. Bolívar pasó por Junín, se condujo al Alto Perú y partió de vuelta a Lima en enero de 1826. Durante esos meses, se abocó a la redacción de una nueva constitución que planteaba una presidencia vitalicia que recaería sobre sus hombros. La concluyó en su residencia de la Magdalena, pero no pudo promulgarla personalmente. El 4 de septiembre de ese año, el Libertador debió partir con dirección a Venezuela, donde había estallado la rebelión de la Cociata,
que buscaba la separación respecto a la Gran Colombia. En su ausencia, quedó a cargo un nuevo Consejo de Gobierno, esta vez encabezado por el héroe de Ayacucho, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz ha promulgado la Constitución vitalicia, la del longanizo Bolívar. ¿Salimos de un monarca para caer en las manos de un dictador? Los militares no van a permitirlo. Sucre promulgaría la llamada Constitución vitalicia en el segundo aniversario de la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1826. A pesar de su nombre, esta solo estaría vigente por 50 días. Para entonces, el régimen bolivariano se encontraba herido de muerte. Los liberales de Lima se sumaron a una sublevación de las tropas colombianas. Cansadas de la falta de pago y proclamaron por las calles la necesidad de reunir un cabildo abierto. Este acordó derogar la Constitución de Bolívar y retiró la presidencia al Libertador. Simón Bolívar nunca volvería al Perú. Fallecería de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años de edad. Por fin, luego de anunciarlo incontables veces, Bolívar había decidido dejar el poder. Estaba en Santa Marta, última escala de un penoso viaje por el río Magdalena, que había partido de Bogotá y debía llevarlo a su retiro político en Europa. En esta oportunidad, luego de haber visto esta estupenda animación, vamos a tener una conversación con la experta en el pensamiento de Simón Bolívar y tenemos incluso la suerte de que sea la transmisión desde la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Entonces, doble felicidad encontrarme con una colega tan entrañable, que nos está hablando desde Caracas, tierra que en este momento está luchando por su libertad, Venezuela, con Maquiavelo al lado, para conversar sobre el pensamiento de Simón Bolívar. Bienvenida, doctora Guerrero, queridísima Carolina. Es una alegría tenerte en nuestro programa. Para organizar esta conversación, proponerte 3 ideas o 3 temas, la relación con Sucre. Y parte de esta carta que quiero comentarte, que es realmente una carta aleccionadora, una carta que nos da muchas pistas. Es una carta entre los dos, ¿no? Con una confianza, una lealtad absoluta, donde las cosas se dicen con la claridad que ellos probablemente han mantenido a lo largo de todas sus campañas político-militares. Entonces, esta es una carta firmada el 7 de mayo de 1823. Sucre ya está en el Perú y está evaluando el panorama político y militar. O sea, que le está dando un escenario o una fotografía de lo que está ocurriendo en diferentes niveles, para que te des cuenta de esta capacidad que tiene Sucre, pero por otro lado, esta confianza que tiene, que Bolívar puede ir resolviendo los problemas que él le va a plantear. Entonces, el primero es que ellos son realistas los dos, son realistas en el sentido de la realpolitik. Ya rápidamente Sucre le dice que el enemigo, que son los españoles, son dueños de la porción más rica del Perú, ¿no? Entonces ya le deja claro que probablemente esta no es una guerra fácil, ¿no? Y el segundo punto justamente va relacionado con la guerra de recursos, ¿no? La exigencia de la guerra, lo que los soldados van a necesitar, claramente, caballos, mulas, comida, tropa, la cantidad de tropa que se tiene que mover, y algo que me parece interesantísimo, porque es por primera vez que ellos están en una zona tan difícil como es la parte central de los Andes peruanos, le dice que los animales sufren mucho al llegar a la sierra, ¿no? Que están peleando en una geografía totalmente hostil y que probablemente tienen que colectar más animales para poder, digamos, sustituirlos porque se van a morir, ¿no? El tercer punto le dice de que el lugar donde se va a dar la batalla es desolado y desierto.
¿no? No hay nada ahí. Y al entrar a la cordillera, hombres y animales se inutilizan, ¿no? Que es el tema siempre de los Andes, ¿no? De los Andes, que es digamos, es una realidad totalmente hostil. Y acá viene, digamos, primero es la parte geográfica del análisis del territorio, ¿no? Del soldado. Pero ahora viene el político, cuando le dice que lo que se tiene que hacer es no comprometer a Colombia 100% porque se puede perder. Esto se puede perder. Y acá Colombia no puede ser arrastrada con el Perú a su derrota. Y ahí te das cuenta que los planes no son pues planes peruanos, son planes continentales. Ellos vienen con otra agenda, ¿no? Y eso podemos hablarlo más adelante. Y lo otro es que no se puede tomar el poder violentamente, aunque se puede hacer. Digamos, en teoría, en la práctica sí se puede hacer. Pero que esa manera de tomar el poder no le conviene ni a Bolívar ni a la legitimidad que probablemente ya ellos están pensando en una posguerra y en quedarse en el Perú y desde ahí expandir el modelo bolivariano a la región, que es el modelo de la Confederación que conocemos, ¿no? Entonces acá ya le dice de que para que esta legitimidad se mantenga hay que negociar con el Congreso, ¿no? Y acá ya se tiene que dar las conversaciones con el Congreso en el cual ya él comienza a poner ciertos cimientos y que este Congreso le tiene que dar todo el poder a Bolívar, ¿no? Entonces, como antes de Ayacucho ya se está pensando en el plan posterior, que es la dictadura, ¿no? Aunque Bolívar lo va a negar, que se va, que ya todo terminó, es claro que ellos tienen una geopolítica regional, ¿no? Entonces quisiera que a partir de esta carta, que es una carta tan realista, tan honesta, nos analices primero la relación entre los dos y segundo, pues, este entrenamiento militar y político que los dos tienen en la guerra terrible que han vivido en Colombia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Carmen Maquevoy, por esta invitación. Yo estoy completamente fascinada con participar en este espacio. Realmente es un momento muy feliz. La relación Sucre-Bolívar tiene dos particularidades, ¿no? Por una parte, la cuestión personal, hay una diferencia entre los dos, una diferencia de edad de 12 años, casi 13 años. Es prácticamente un hermano menor, Sucre, para Bolívar. Entonces, mientras hay ese trato tan formal, tan ceremonioso, tan respetuoso de Sucre a Bolívar, siempre lo trata de su excelencia, etc. Bolívar lo trata como su persona de confianza, la persona más cercana a él. Bolívar no tiene familia. Bueno, sí tiene familia, pero prácticamente está solo en medio de estas dificultades, y el afecto más cercano, sin duda, es Antonio José de Sucre. Para Bolívar es Toñito. Un caraqueño como Bolívar se permitía incluso en ese momento de la historia, esa familiaridad, esa espontaneidad. Y lo otro que es muy particular en esta relación, que siendo Sucre, sin duda, la persona más leal a Bolívar, al mismo tiempo es la persona más crítica. Cuando Sucre lee el proyecto de constitución que le envía, que está Bolívar proponiendo, bueno, para Perú, pero además para la República de Bolivia, que se está articulando luego de la separación del Alto Perú, Sucre hace unas anotaciones y hace unas críticas profundamente serias, muy frontales, siendo respetuosa, y es un ejercicio de lo político que es maravilloso, porque en esa tradición republicana el conflicto y la diversidad tiene que estar presente, y estos son dos personajes que están dialogando desde una fidelidad, antes que nada, a sus propias posturas. La amistad y la subordinación militar de Sucre en relación con Bolívar no le impide seguir manteniendo una posición políticamente muy clara, muy firme ante unas propuestas que Sucre va a criticar completamente. Entonces,
En ese proyecto de constitución, que lo que toda la historiografía resalta más es la propuesta de la presidencia vitalicia que se articula o que Bolívar redacta. Hay por una parte la apología, que es poca. Del lado venezolano, uno de los pensadores más liberales, que es Antonio Locadio Guzmán, el papá de Guzmán Blanco, hace no una apología, sino una revisión de ese documento que dice, bueno, ya vamos. O sea, lejos de representar la tiranía que todo el mundo está avisorando aquí, hay otra cosa, hay fundamentos profundamente liberales. Por otro lado está la opinión pública completamente torpedeando este proyecto de constitución en la Gran Colombia, como también en el espacio peruano y alto peruano. Y la postura de Sucre es esa mirada crítica en la que le dice todo lo que tiene que ser corregido, bueno, debería por lo menos revisarse y hay cosas que deberían descartarse. En la relación militar sí hay una consonancia bastante armónica entre los dos, ahí no hay disidencia, o sea, Sucre se permite el disenso en relación con Bolívar en el plano político. En el plano militar hay un engranaje muy fuerte entre los dos, pero Bolívar le permite espacio para brillar solo, ¿no? Yo diría que el primer momento, o quizás el más emblemático, no necesariamente el primero, pero sí el más emblemático, es cuando le encarga la redacción del documento de tratado de armisticio de Bolívar con el general Murillo, que va junto con el tratado de regularización de la guerra, ¿no? Entonces Sucre introduce allí unos fundamentos muy importantes sobre el respeto al vencido, el tratamiento hacia el otro. Y esto cambia completamente porque lo característico de la guerra del ejército que dirige Bolívar contra España está fundamentado en el decreto de guerra-muerte, ¿no? Claro, acá todo el tema, digamos que la capitulación de Ayacucho se nota, ¿no? Que se nota que se ha llevado a un paso superior esta guerra, mostrando ante el mundo que no es la guerra que los españoles han peleado contra ellos y que ellos les están dando el derecho del vencido. Pero acá quisiera un poco moverme a todo este tema digamos, de esta suerte de teoría política que tiene Bolívar, ¿no? Donde tú estás mencionando que hay un lugar para el disenso y que no es sistemática, ¿no? No es que se siente como un tratadista, ¿no? Sino que él va haciendo teoría en el camino. Y acá hay un par de textos que me gustaría que comentaras, ¿no? El primero es este texto de este teórico político norteamericano que se llama Joshua Simon, ¿no? Y que tiene toda una historia del pensamiento político y que le da un lugar a Bolívar, ¿no? Y que trata de entender a Bolívar en su propia lógica y lo pone como alguien que me pareció interesantísimo para que tú lo analices, esta idea del imperialismo republicano, ¿no? Que Bolívar ve con cierto temor a los Estados Unidos, que él llama a los Estados Unidos frente a los Estados desunidos, las repúblicas desunidas, ¿no? Entonces, ¿cómo ve este modelo de integración, ¿no? Y que va a llevarlo, pues, digamos, a la dictadura vitalicia y a esto que este teórico político llama el imperialismo republicano. Y la segunda, brevemente, para que nos lo comentes, es lo que dice Simon Collier, ¿no? Que parte justamente también de las cartas de Bolívar, porque Bolívar, como mencioné anteriormente, no nos ha dejado, salvo la Carta de Jamaica, no nos ha dejado algo articulado, sistemático, ¿no? Entonces ahí Collier habla como de 3 pisos del pensamiento de Bolívar, ¿no? Su nacionalismo, que lo va a llevar justamente a regresar para tratar de salvar lo que queda, pues, de su proyecto, ¿no? La Gran Colombia, como él dice, hay que tratar de salvar aunque sea lo mínimo, pero que también hay una idea de un supranacionalismo, ¿no? Entonces, en ese juego entre 2 registros, es el que él llega al Perú. Y entonces en el Perú se encuentra que nosotros estamos en el piso del nacionalismo todavía
y que primero tenemos que resolver las rencillas personales que se están dando entre facciones para podernos mover a su pensamiento, que es de una supranacionalidad. Entonces me gustaría un poco esta parte del pensamiento bolivariano que trata de expandirse, ¿no? Y cruzar las fronteras, y que es el pensamiento que finalmente ha sido abrazado por todos los países que fueron liberados por él. El calco o la traducción o la versión que hace Bolívar de la propuesta de Confederación Iberoamericana o de la América Meridional que había propuesto Francisco de Miranda. Entonces, Francisco de Miranda se imagina un continente que es una sola nación organizada a través de una estructura profundamente federalista, con cierta autonomía de las partes, pero sobre todo con una autoridad central que, según él, debería estar en un centro de masas mucho más equilibrado para el resto de las naciones. Y para el caso de Bolívar, uno pudiera especular, está invocando esta idea mirandina, pero al mismo tiempo hay un elemento de realismo político, el hecho de que España tiene que ser derrotada en toda América. Si queda un solo territorio bajo dominio español, la independencia venezolana se puede venir abajo. Eso es una amenaza que está latente y está cercana. Entonces hay un pensamiento aquí en sentido quizás más geopolítico que nacional. La guerra de independencia más costosa es precisamente la venezolana. Esto queda devastado, en una ruina fatal, pero a pesar de esa ruina, el propósito del Bolívar político y al mismo tiempo militar es llevar esta guerra por todos lados, precisamente porque mucho más costoso es tener que enfrentar la posibilidad de que España vuelva a tomar Venezuela. Entonces, yo diría que en el caso del imperialismo republicano, que ciertamente lo hay, a mí me encanta esta propuesta teórica, ¿no? Esta idea del imperialismo republicano de Bolívar, porque hay una idea que parece que es persistente, que viene también de la tradición republicana, ¿no? Que es el hecho de creer que en ausencia de una ciudadanía virtuosa, lo único que puede sostener a la República es la ciudadanía del ciudadano, para ver la virtud del ciudadano más ilustre, ¿no? En este caso, él. Y no porque esté pensando que su saber ilustrado es superior, sino porque tiene las dos cosas que deben confluir en este momento, que es el momento de la guerra, que es el momento de la configuración de los estados, que es no puede haber como diría Maquiavelo, un profeta desarmado. Ese profeta es armado y es ilustrado al mismo tiempo. Él tiene sin duda el ascendiente sobre el ejército y un liderazgo que además sabe delegar en el momento que se requiere. Una suerte de imperialismo donde, a pesar de no congregar todas las naciones dentro de lo que conocemos como la Gran Colombia, porque Perú no pasa a formar parte de la Gran Colombia, pero sí una república moral, donde el centro del poder sea la razón ilustrada de Bolívar, el que tiene la capacidad, la prudencia de dictar cómo gobernarse, cómo deben organizarse todos estos nuevos estados, pero además cuáles son las formas de inculcar virtud en una ciudadanía que él considera terrible, y la considera terrible incluso en los individuos ilustrados, porque lo que más critica a Bolívar son los diputados. Entonces sería una suerte de rey filósofo, ¿no? Una suerte de traducción del rey filósofo, pero acá me gustaría un poco mover, porque es interesante que hayas traído a Miranda a la discusión, ¿no? Porque si bien recuerdas, Miranda pues es el primero que se atreve, el primero que tiene la audacia y viene con la carta a los españoles americanos que la ha escrito un peruano, ¿no? Que la ha escrito Vizcardo, ¿no? Entonces el Nuevo Mundo es nuestra patria, ¿no? Y su historia es la nuestra. Pero algo que me gustaría, y acá para terminar, Carolina, es esta parte oscura, digamos, ¿no? Que está relacionada justamente en el trato que va a recibir Miranda,
¿no? Miranda, que es el teórico, Miranda, el que cruza la línea, Miranda, el que se atreve, después es un poco traicionado, abandonado a su suerte y termina, como sabemos, en Cádiz. Entonces, acá me gustaría, y esto porque es algo muy relacionado con la estrategia, la táctica de Bolívar y de Sucre en el Perú, que es la acusación del enemigo como el traidor. ¿No? El otro traidor, ¿no? En el mundo de la virtud que tú dices están los que no tienen virtud, esos tienen que salir, ¿no? Y entonces ahí tú vas caminando por la vida y te vas deshaciendo de tus enemigos, acusándolos justamente del opuesto a la virtud y al honor, que es la traición, ¿no? Entonces utilizan este lenguaje del traidor para terminar con Ribagüero, que termina pues totalmente frustrado escribiendo las memorias de Prubonena en Buenos Aires y con Torretale, que probablemente es el final más trágico, que es en los castillos del Real Felipe, muere él, muere la esposa, esperando un barco que los lleve a España, ¿no? Entonces, cómo este lenguaje de la traición, un poco sería la pregunta, si tú ves a través de su trayectoria esta parte de Bolívar, que es, digamos, de dominar al otro enemigo como el traidor e irse poco a poco sacando del camino a sus potenciales enemigos. Sí, existe eso, pero no desde una pulsión de intriga y de la mentira, sino de una convicción de que todos estos individuos, todos estos sujetos son enemigos de la República. Ellos no dejan que ocurra en la República. En el caso de Miranda, no es porque Miranda sea un antirrepublicano, ahí hay otra historia, ¿no? Pero en el caso Ribagüero, Torretagle, para el caso Gran Colombiano, el enfrentamiento, por supuesto, con Santander, con las municipalidades de Caracas, con los diputados, con los miembros del Congreso que tanto lo critican, que tanto se le enfrentan, lo que va detectando es, todos ellos son enemigos de la posibilidad de una construcción republicana. Hay una idea que en todo el proyecto de Bolívar está una república que tiene que ser para él la centralización del poder, pero centralización del poder en su autoridad, una suerte de dictador romano, pero perpetuo. Y es un miedo a que si esa república no está controlada por su saber ilustrado, se va a desmembrar. Esa es la suerte de la república si no hay individuos y a fin de cuentas, eso es lo que va a terminar provocando, por supuesto, la pluralidad de visiones en momentos en que no todo el mundo está compartiendo la visión de la guerra, porque no se puede ser muy demócrata, republicano, liberal en el momento de la guerra. Eso es para otro instante, ¿no? Pero en ese momento fundacional no. Todos estos territorios se quieren quitar a Bolívar del medio porque lo ven más bien como la amenaza a la república la ven en él, en esa voluntad de concentrar el poder y de controlarlo todo. Sucre, que no tiene esa visión, bueno, tiene el final que también se estaba esperando como para el propio Bolívar. Entonces no es desde la intriga, desde la mentira, sino desde esa convicción de que en efecto están corrompidos porque no contribuyen con la configuración de una república virtuosa, porque son disidentes. Claro, y acá el tema interesante, ¿no? En este libro fantástico, El general en su laberinto, ¿no? Que va por el río Magdalena, un poco como, es como un fantasma, ¿no? Que va viendo, como dices tú, que nadie ya lo quiere. O sea, que él es un poco el problema para la República es Bolívar, ¿no? Pero algo interesante, y acá quisiera concluir, Carolina, y muchísimas gracias por esta extraordinaria conversación, es el tema de la herencia en el Perú, ¿no? El legado de Bolívar probablemente se va a mantener, se va a perpetuar
en los comandantes peruanos, en los generales peruanos que lo rodean y que van viendo este estilo, ¿no? Del dictador, de la dictadura a la romana, del dictador necesario, que sin él todo se va a derrumbar, y esta idea permanente del otro traidor, el otro corrupto, ¿no? El otro es el corrupto, ¿no? Que va a ser también parte del lenguaje del siglo XIX, que va asociado a problemas económicos, pero también va asociado a problemas de falta de virtud, como muy bien tú lo dices, ¿no? Y entonces quedan sus generales, digamos, sus asociados, como son Santa Cruz, Gamarra, ¿no? El mismo Castilla, que van a ir bebiendo de esta herencia bolivariana para bien o para mal, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido una conversación extraordinaria y espero que sigamos conversando sobre Bolívar y su legado, porque es algo que todavía lo sentimos en las repúblicas por las cuales él transitó, ¿no? Desde Bolivia hasta Colombia, ¿no? Su presencia todavía vive. Y yo creo que eso muestra mucho, no solamente su resiliencia, ¿no? Su coraje, su audacia, sino su manera de vislumbrar un camino que, mal que bien, él consideraba, pues, como dices tú, la defensa de la república y de la virtud, ¿no? Y seguimos probablemente con esos dilemas en la actualidad. Entonces, muchísimas gracias, Carolina, y espero vernos pronto. Después de esta conversación con la doctora Carolina Guerrero, que nos ha brindado muchísimas luces sobre la teoría política bolivariana, pero también de sus habilidades en el campo militar, la relación estrecha que tiene con Antonio José de Sucre, al que es interesante, ¿no? El análisis de la doctora Guerrero le brinda la posibilidad de imaginar una capitulación diferente al de la guerra a muerte que habían tenido los ejércitos gran colombianos frente a la represión española, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que ahí en el Perú se va a crear una construcción o se va a construir una teoría del respeto a la dignidad del vencido, ¿no? Y esto es algo que posteriormente se puede analizar, digamos, paralelo al pensamiento de Bolívar sobre la virtud republicana. Hay una manera práctica de resolver los asuntos en la cual se escucha al otro y se le da un espacio, ¿no? Y eso se ve claramente en el cuadro de la capitulación, ¿no? Entonces, yo creo que esta conversación nos va llevando al próximo episodio, que es la batalla de Junín, donde ambos, tanto Simón Bolívar como Antonio José de Sucre, van a tener un rol fundamental, pero, y acá viene un poco la paradoja de la historia, es justamente por la desobediencia de un hijo de San Pedro de Yoc, Andrés Rázuri, que la batalla va a cambiar, que la batalla, digamos que la dinámica de la guerra cambia, ¿no? Entonces, en esta suerte de victoria impensable, acá la presencia peruana, la presencia de un personaje, digamos, norteño, va a tener un papel fundamental, ¿no? Entonces los esperamos y que pasen un estupendo domingo. Muchísimas gracias por seguirnos.